Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Animales. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y compartir el video. Hoy vamos a hablar de los leones, cuyo nombre científico es Panthera leo. Es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. Los leones, por lo general, lideran una manada. Es raro ver a un león solitario. Únicamente se suele ver a este depredador en solitario cuando ha sido desterrado de su grupo o se encuentra cazando para comer o llevar alimentos a sus crías. Subespecies. Dentro de las actuales subespecies del león que se encuentran en revisión, se pueden mencionar el león del Congo, que habita al noroeste de la República Democrática del Congo, el león Katanga, que habita al sur de la República Democrática del Congo, Zambia y Angola, el león Transvaal, que habita al noroeste, norte y sureste de Sudáfrica, el león Masái, que habita al noroeste y este de África, el león asiático o león surasiático, que habita desde Irak hasta la India. Esto fue hasta el siglo XIX, en la actualidad solamente en el bosque de Gir, en India. Y el león de África Occidental, que habita desde África Occidental hasta la República Centroafricana. Y dentro de las subespecies recientes del león, que también se encuentran en revisión, se pueden mencionar dos, que son el león del Atlas, que fue extinguido en estado salvaje a causa de la caza excesiva, aunque todavía podrían caer ejemplares en cautividad. Fue la subespecie de león más grande, con una longitud de aproximadamente 3 metros y un peso de más de 200 kilogramos para los machos. Se extendía desde Marruecos hasta Egipto. El último ejemplar fue abatido en Marruecos en 1922. Y por el otro lado, también se encuentra el león del Cabo, que se extinguió en estado salvaje a mediados de 1860. Los resultados de investigaciones del ADN mitocondrial no avalan el estatus de este león como una subespecie distinta. Parece probable que el león del Cabo solo fuera la población más normal del león sudafricano, que es el que existe hoy en día. El león blanco no es una subespecie distinta, sino una variedad de color leucística, que provoca una coloración de la piel más pálida, parecida a la de los tigres blancos. Este fenómeno es el inverso al melanismo, que causa la coloración de las panteras negras. En alguna ocasión se han encontrado ejemplares blancos de león de Transvaal, dentro y cerca del Parque Nacional Kruger. Estos leones son fáciles de encontrar en cautividad, ya que los criadores los seleccionan expresamente. El inusual color crema de su pelaje se debe a un gen recesivo. Supuestamente se han criado en campamentos de Sudáfrica para utilizarlos como trofeos de cacería. Características. El león es el félido viviente más grande junto al tigre, con unas extremidades potentes, una fuerte mandíbula y unos dientes caninos de 8 centímetros. El león puede matar grandes presas. La coloración de los leones va desde un color beige claro hasta un marrón amarillento, rojizo u ocre oscuro. Las partes inferiores suelen ser más claras y el pelo del extremo final de la cola es negro. Las crías de león poseen un dibujo manchado que se va perdiendo con la edad, aunque a veces puede apreciarse en las patas y en el vientre, sobre todo de las leonas. Los leones son los únicos félidos que presentan un dimorfismo sexual en la etapa adulta. Los machos poseen una densa melena, también denominada guedeja o vedeja, de las que las hembras carecen. El color de la melena va de un rubio al negro y suele oscurecerse a medida que el león envejece. El peso de los leones adultos varía generalmente entre 160 y 260 kilogramos en los machos y 120 a 182 kilogramos en las hembras. Los leones tienden a tener un tamaño diferente según el medio ambiente y la zona en la que habitan, algo que resulta en una gran variedad de pesos registrados. Por ejemplo, los leones de África Austral tienden a pesar 5% más que los leones de África Oriental, en general. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 205 a 334 centímetros en los machos y 180 a 270 centímetros en las hembras. La altura al hombro alcanza los 125 centímetros en los machos y las hembras alcanzan 107 centímetros. La cola mide de 90 a 105 centímetros en los machos y 70 a 100 centímetros en las hembras. Comportamiento. Los leones pasan gran parte del tiempo descansando,
y están inactivos durante unas 20 horas al día. Aunque pueden ser activos a cualquier hora, su actividad suele tener su punto álgido en el ocaso, por un periodo de socialización, lamida y defecación. Se producen periodos intermitentes de actividad durante las horas nocturnas hasta el amanecer, que es cuando los leones cazan con más frecuencia. Pasan una media de 2 horas al día caminando y 50 minutos comiendo. Los leones son predadores carnívoros con dos tipos de organización social. Algunos son residentes que viven en grupos llamados manadas. El grupo suele consistir en aproximadamente 5 o 6 hembras emparentadas, sus crías de ambos sexos y 1 o 2 machos conocidos como la coalición, que se aparean con las hembras adultas, aunque se han observado grupos extremadamente grandes de hasta 30 individuos. La coalición de los machos de un grupo suele consistir en 2 machos, pero puede aumentar hasta 4 y después volver a bajar. Los machos son expulsados de su grupo materno cuando alcanzan la madurez. El otro tipo de organización social es el de los nómadas, que se mueven por grandes territorios solos o en parejas. Las parejas son más frecuentes entre machos emparentados. Hay que remarcar que un león puede cambiar de estilo de vida. Los nómadas se pueden convertir en residentes y viceversa. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida y algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se convierte en nómada tiene muchas más dificultades a la hora de unirse a un nuevo grupo, ya que las hembras de un grupo están emparentadas y rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras que no están emparentadas para unirse a su grupo familiar. La zona que ocupa una manada recibe el nombre de área de la manada, mientras que la que ocupa un nómada es denominada territorio. Los machos asociados a una manada tienden a permanecer en los límites del área, patrullando su territorio. Se debate mucho por qué la sociabilidad se ha desarrollado en las leonas. Un mayor éxito en la caza parece un motivo evidente, pero este hecho no es el único, ya que también hace que los miembros que no cazan y que se dedicaban al cuidado de la prole reduzcan la ingesta de calorías per cápita. La salud de las cazadoras es la necesidad principal para la supervivencia de la manada, por lo que son las primeras en devorar a la presa en el mismo lugar donde ha sido cazada. Otros beneficios incluyen la posible selección de parentesco, la protección de las crías, el mantenimiento del territorio y una seguridad mutua en caso de lesiones y hambre. Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, siendo más pequeñas, veloces y ágiles que los machos, además de no poseer la voluminosa y visible melena, que causa un exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Actúan como un grupo coordinado para aumentar el éxito de sus cacerías. Sin embargo, los machos tienen una tendencia a dominar la caza una vez que las leonas han atrapado a la presa. De hecho, suelen compartir más la caza con los cachorros que con las leonas, y raramente comparten aquello que han cazado ellos mismos. Las presas más pequeñas son consumidas en el lugar donde se las ha cazado, de forma que son compartidas entre los cazadores. Cuando la presa es más grande, a menudo se la arrastra al territorio de la manada. Se comparten más a menudo las presas grandes, pese a que los miembros de la manada con frecuencia continúan actuando de manera agresiva entre ellos, intentando comer tanto como puedan. Tanto los machos como las hembras defienden la manada de los intrusos. Algunos leones a menudo encabezan la defensa contra los intrusos, mientras que otros se quedan atrás, proporcionando otros servicios al grupo. Una hipótesis alternativa es que existe alguna clase de recompensa asociada al hecho de ser líder que expulsa a los intrusos. El macho o los machos con frecuencia defienden al grupo de machos ajenos que intentan apropiarse de la manada. Las hembras forman una unidad social estable y no toleran las hembras ajenas. La composición femenina de un grupo solamente cambia con el nacimiento o la muerte de las leonas, aun cuando algunas hembras dejan la manada y pasan a ser nómadas. En cambio, los machos subadultos abandonan la manada en cuanto alcanzan la madurez, a la edad de unos 2 o 3 años. Alimentación. Los leones son animales potentes que suelen cazar en grupos coordinados y sitian la presa elegida. Sin embargo, no tienen una resistencia particularmente elevada. Así pues, a pesar de que las hembras pueden alcanzar una velocidad de punta de unos 59 km/h, solo lo pueden hacer en rápidas pero cortas aceleraciones,
de forma que han de estar cerca de la presa antes de iniciar el ataque. Aprovechan factores que reducen la visibilidad. La mayoría de las presas son cazadas cerca de algún lugar que oculta a las leonas, o durante la noche. Acechan a la víctima sin ser detectadas, hasta que se encuentran a una distancia de aproximadamente 30 metros o incluso menos. Generalmente, varias leonas trabajan en equipo y rodean a las posibles presas desde diferentes puntos. Una vez han rodeado al grupo, suelen atacar a la presa más débil. El ataque es corto y potente, intentando atrapar a la víctima con una aceleración rápida y un salto final. La presa suele morir por estrangulación o por asfixia, en la que el león tapa la boca y la nariz de su presa. Aunque las presas más pequeñas pueden matarlas con un simple golpe dado con las patas. Las presas de los leones son principalmente mamíferos grandes, con una preferencia por ñus, impalas, cebras, búfalos y facoqueros en África, y nilgos, jabalíes y diversas especies de ciervos en la India. Los leones también cazan muchas otras especies según la disponibilidad, algo que atañe principalmente a los ungulados con un peso de entre 50 y 300 kilogramos, como kudus, acelafos, órices de El Cabo y elans. En ocasiones, cazan especies relativamente pequeñas, como la gacela de Thompson o la gacela saltarina. Los leones que viven cerca de la costa de Namibia se alimentan en gran medida de focas. Los leones que cazan en grupo son capaces de abatir a la mayoría de animales, incluso a adultos sanos, pero raramente atacan a presas muy grandes como jirafas adultas, ya que corren el riesgo de herirse. Muchas estadísticas recogidas en diversos estudios demuestran que los leones se alimentan normalmente de mamíferos entre 190 y 550 kilogramos. Los ñus son su presa preferida, representando casi la mitad de las presas de los leones en Serengeti, seguidos por las cebras. La mayoría de hiporrinocerontes y elefantes adultos son generalmente excluidos, así como las gacelas e impalas más pequeñas y otros antílopes ágiles. Sin embargo, en algunas regiones cazan jirafas y búfalos con frecuencia. En algunas ocasiones también se lanzan a la caza de hipopótamos, mientras que tienden a evitar a los rinocerontes adultos. Aunque los facoqueros pesan menos de 190 kilogramos, también los cazan a menudo, dependiendo principalmente de su disponibilidad. En algunas áreas se especializan en cazar especies atípicas, como el caso que sucede en el Parque Nacional de Chobe, concretamente en la zona del río Sabuti, donde cazan elefantes. Reproducción. La reproducción de los leones tiene lugar cuando llegan a la edad de madurez sexual. En el caso de los machos, estos la obtienen a los 3 años de vida, mientras que las hembras demoran un año más en adquirirla. El león llega a su etapa dominante cuando ha logrado el control íntegro de una manada, de modo tal que la pelea por el territorio y el grupo se da mucho antes de que empiece el apareamiento. Una vez que el león domina el grupo, puede copular con todas las leonas pertenecientes a él. El periodo de gestación dura una media de 110 días, y la hembra da a luz a una camada de entre 1 y 4 crías, en una madriguera aislada, que puede encontrarse en zonas de matorrales, juncales, cuevas o alguna otra zona protegida, habitualmente separada del resto de la manada. Las hembras frecuentemente cazan por sí solas mientras las crías todavía están indefensas, permaneciendo relativamente cerca de la madriguera, donde se encuentran las crías. Las crías nacen ciegas y no abren los ojos hasta aproximadamente una semana después de su nacimiento. Pesan entre 1200 y 2100 gramos al nacer y se encuentran prácticamente indefensas. Empiezan a arrastrarse al día o 2 de nacer y a andar cuando ya tienen unas 3 semanas. La leona mueve las crías a un nuevo lugar numerosas veces al mes, guiándolas una por una cogidas por la piel de la nuca. Este movimiento tiene como objetivo impedir que se vaya acumulando su olor en el mismo lugar y así evitar la atención de posibles predadores. En general, la madre se reintegra al grupo con sus crías cuando éstas tienen entre 9 y 10 semanas. Sin embargo, a veces esta introducción a la vida en manada se produce antes, especialmente si otras leonas han dado a luz en la misma época. Si una leona ha dado a luz a una camada de cachorros un par de meses después de otra leona, por ejemplo,
entonces las crías más jóvenes encuentran dificultades para alimentarse, ya que suelen ser dominadas por los mayores. Por lo tanto, la muerte de hambre es la más común entre las crías jóvenes. Además de morirse de hambre, los cachorros también corren otros muchos peligros, como por ejemplo ser cazados por chacales, hienas, leopardos, águilas marciales y serpientes. Incluso los búfalos, si perciben el olor de las crías del león, inician una estampida hacia la zona del matorral o la madriguera donde se encuentran los cachorros, haciendo todo lo posible por pisotear a las crías y darles muerte mientras mantienen a raya a las leonas. Además, cuando uno o más machos nuevos desbancan al anterior macho asociado a la manada, frecuentemente matan a las crías existentes, quizás porque las hembras no son fértiles y receptivas hasta que sus cachorros crecen o mueren. En total, hasta un 80% de los cachorros mueren antes de llegar a los 2 años de edad. Estado de conservación. La mayoría de los leones viven actualmente al este y al sur de África, y sus poblaciones se están reduciendo rápidamente, con un declive estimado del 30 al 50% a lo largo de las últimas 2 décadas. Del 2002 al 2004, las estimaciones de la población total de leones africanos variaron entre 16.500 y 47.000 ejemplares en estado salvaje, una cifra inferior a las estimaciones de principios de la década de 1990, donde habían 100.000 ejemplares, y muy inferior a las del 1950, quizás 400.000 ejemplares existían en esa época. Las causas del declive no son del todo entendidas y podrían ser irreversibles. Actualmente, la pérdida de su hábitat y los conflictos con los humanos se consideran las amenazas más graves para la especie. Las poblaciones restantes a menudo están aisladas geográficamente entre sí, cosa que puede provocar consanguinidad y como consecuencia una carencia de la diversidad genética. Por lo tanto, el león es considerado una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que la subespecie asiática está en peligro crítico. La población de leones de la región del África Occidental está aislada de las poblaciones del África Central, con poco o ningún intercambio de individuos reproductores. 2 estudios diferentes estimaron que el número de ejemplares maduros en África Occidental en un total de 850 a 1160. No hay consenso sobre el tamaño de la población individual más grande del África Occidental. Las estimaciones varían de 100 a 400 leones en el ecosistema. La conservación de los leones, tanto africanos como asiáticos, ha requerido la implementación y el mantenimiento de parques nacionales y de reservas de animales. Entre los más conocidos está el Parque Nacional de Tosha, en Namibia, el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania, y el Parque Nacional Kruger, en el este de Sudáfrica. En otras zonas, los problemas causados por la interacción de los leones con el ganado y los humanos suele acabar con la eliminación de los primeros. En la India, el último refugio de león asiático del Parque Nacional del Bosque Gir, al oeste de la India, que en agosto del 2017 tenía unos 650 leones. En África, el hábitat de los félidos se encuentra cerca de muchas poblaciones humanas, con los problemas consecuentes entre los leones, el ganado y los propios pobladores. El proyecto de reintroducción del león asiático planea establecer una segunda población independiente de leones asiáticos en el santuario de fauna de Kuno, en el estado indio de Madhya Pradesh. Es importante establecer una segunda población que sirva de acervo genético para los últimos leones asiáticos supervivientes y para ayudar a desarrollar y mantener la diversidad genética necesaria para la supervivencia de la especie. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.